Hola, mi nombre es Luis Quintero y hoy junto a mi compañero Juan David Zúñiga vamos a hablar un poco sobre PCR. PCR son las siglas de Polymerase Chain Reaction, que en español se traduce reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es la PCR? La PCR es una técnica que se utiliza en biología molecular, la cual consiste en replicar una secuencia específica de ADN, obteniendo millones de copias de esta para ser estudiada en laboratorio. Esta técnica se patentó en la década de los 90 por los bioquímicos Carrie Vance y Michael Smith. El procedimiento de la PCR es algo que sucede muy similar en nuestro organismo en el proceso de la replicación de ADN, donde la ADN polimerasa sintetiza el ADN nuclear y la replica para transportar, para llevarla a nuevas células, a células hijas. ¿Qué se necesita para hacer una PCR? Bueno, primero que todo, obviamente necesitamos un ADN molde, que es el que vamos a replicar. Necesitamos desoxirribonucleótidos trifosfato, como en este caso la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Son 4 en total. Los cebadores, que son secuencias de ADN que se adhieren que señalizan y, y dan inicio, señalizan el inicio de la sintetización. Necesitamos ADN polimerasa, que en este caso, bueno, se usa con mayor medida la polimerasa TAC, la cual proviene de una bacteria llamada Thermus aquaticus. ¿Por qué se utiliza esta en especial? Porque tiene una resistencia a las altas temperaturas y ya vamos a ver qué importancia tiene que sea resistente a las altas temperaturas. Necesitamos iones divalentes de magnesio, necesitamos soluciones tampón para regular el pH y necesitamos un termorreciclador que regula las temperaturas en los diferentes momentos de este procedimiento. Las etapas de la PCR. La PCR tiene 30 ciclos. Cada ciclo se compone de 3 pasos. Esos 3 pasos se repiten a medida de cada ciclo y constan de desnaturalización como paso 1, alineación como paso 2 y ampliación como paso 3. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. En la desnaturalización lo que se busca es romper la doble cadena de ADN. Esto se hace usando calor. Entonces elevamos la temperatura entre 90 a 95 grados centígrados y esto hace que los puentes de hidrógeno que mantienen unido la doble hebra se rompan y quede conformada en una hebra monocatenaria. Paso 2, la alineación. En este paso se baja la temperatura entre 50 a 65 grados centígrados con el fin de que los primers o cebadores se puedan unir, se puedan adherir a las hebras monocatenarias que anteriormente se desnaturalizaron. Este procedimiento puede durar entre 10 a 30 segundos. Como paso 3 está la ampliación del ADN, ya es cuando viene la polimerasa TAC a sintetizar la cadena monocatenaria para formar una nueva hebra de ADN. La importancia de esta polimerasa TAC es precisamente por esto, por esta temperatura en la que trabajamos en este paso, ya que por ejemplo si usáramos la polimerasa del cuerpo humano no serviría. ¿Por qué? Porque esta trabaja a 37 grados centígrados. Esta polimerasa es especial porque esta bacteria vive básicamente en termales, los cuales alcanzan temperaturas de hasta más de 90 grados centígrados, por lo cual en este paso esta trabaja perfectamente. Y bueno, ya después de esto, de estos 3 pasos, se obtiene doble cadena
una doble cadena hija, y esta doble cadena hija va ahora a hacer otra vez, repetir estos tres pasos como segundo ciclo. Entonces se va a repetir 30 veces estos pasos. Y como obtención vamos a tener muchas copias de un fragmento de ADN molde. Tipos de PCR. PCR anidada. Aunque la PCR es muy sensible, en ocasiones hay muy poco ADN específico el que queremos detectar en la muestra a analizar, y hay que hacer una segunda amplificación empleando el primer producto de amplificación como molde. Esta técnica se llama PCR anidada y emplea dos parejas de primers, una externa y otra interna a la primera. Una característica de esta técnica es que tras la primera amplificación, el producto se diluye, pudiendo eliminar así inhibidores presentes en la muestra original. Por otra parte, tiene el inconveniente de que al necesitar mayor manipulación, hay mayor riesgo de contaminación con ADN extraño. PCR multiplex. Otra variante de la PCR que consiste en emplear diversas parejas de primers, cada una de ellas específicas para un virus distinto. Así se pueden detectar en la misma reacción varios patógenos diferentes, por ejemplo, distintos virus respiratorios. RT-PCR. La PCR es una técnica para amplificar ADN, pero hay muchos virus que tienen genoma de ARN. Tras aislar y purificar el ARN se emplea transcriptasa inversa o RT para sintetizar una molécula de ADN complementario que sirve de ADN de partida para la PCR convencional. En la actualidad se dispone de una enzima polimerasa recombinante derivada de Thermus thermophilus, que tiene doble función: sintetiza ADN a partir de ARN actuando como ERT y sintetiza ADN a partir de ARN como la PCR convencional. Es termorresistente, por lo que todas las reacciones pueden realizarse a temperatura elevada, evitando problemas de la temperatura inferiores a 42 grados centígrados. La hibridación in situ es el término en latín para en el lugar, y por ello se usa en este contexto, para la detección de ARN o ADN en su ubicación real en el animal o a las células. Es una técnica de laboratorio donde se utiliza una sonda, la cual suele estar hecha de ADN o ARN, una molécula de cadena sencilla con una porción química o radiactiva puede ser detectada. La zona de cadena sencilla es entonces híbrida, ya es cuando comienza el proceso que llamamos hibridación. Esta zona se mezcla con la muestra de tejido, buscando que la zona de cadena sencilla sea una justamente con el ARN mensajero expresado o con el ADN que se está intentando localizar. Después se lava la sonda no unida y se mira dónde se expresa el gen o se encuentra este fragmento de ADN en la célula. Esta es una manera de detectar cosas en una especie de espacio tridimensional, lo que suele ser muy importante para que los científicos sepan dónde se ha llevado a cabo. Usos de la PCR. Descubrir secuencias de nucleótidos como en el campo de la evolución de los seres vivos y la relación entre especies a través de secuencias comunes. Estos serían estudios filogenéticos. Detectar el ADN de un organismo y diferenciarlo de otros organismos en función del ADN que se pueda leer. Cada organismo tiene secuencias específicas y se podría usar para detectar enfermedades infecciosas también, para detectar trastornos hereditarios, conociendo la secuencia que genera las proteínas sanas. Algunos trastornos genéticos suceden cuando hay mutación genética, al igual su uso se extiende en pruebas forenses para detectar secuencias únicas como huellas y secuencias que se transmiten de padres e hijos. La PCR tiene 71 y un 98% de fiabilidad. Aplicaciones de la reacción en cadena de polimerasa pueden ser diagnósticos clínicos, filiación humana, medicina forense, pedigrí animal, control de calidad. Aplicaciones en las que se encuentra la obtención de cantidades grandes de proteína pura, la transferencia de genes de un organismo a otro y el mapeo de genes en los cromosomas.
También controlar las condiciones y la reacción a la facilidad de analizar volúmenes mismos de diferentes tipos de muestras, ya sus aplicaciones en los múltiples campos de la genética, las enfermedades infecciosas y el cáncer han hecho de la reacción en cadena de polimerasa la herramienta más poderosa hasta ahora conocida y de uso más extendido en el área del diagnóstico molecular y en el seguimiento de las terapias utilizadas. Ventajas: los patógenos pueden ser detectados en tan pronto se produzca la infección, también en medios diluidos. Es de gran elevada sensibilidad. La PCR tiene una elevada sensibilidad facilitando su aplicación y estandarización en el laboratorio, lo cual la convierte en una herramienta ideal para su diagnóstico fiable. Los resultados de la PCR se obtienen en pocas horas, en contraposición a los métodos de cultivo que pueden tardar varios días hasta arrojar resultados. La, la tasa de especificidad de la tecnología PCR es del 98%, por lo que los falsos positivos son muy inhabituales. Además detectan concentraciones muy pequeñas, lo que permite no pasar por alto personas infectadas. La PCR permite la detección de patógenos que no pueden someterse a cultivo o que requieren un proceso de cultivo largo y complicado. Ejemplo: virus de influenza, microplasma. La PCR permite una caracterización más completa de muestras positivas mediante la subtipificación o determinación de patógenos, dependiendo del sistema de PCR utilizado. Detección a partir de cualquier muestra biológica: sangre, piel, cabello, saliva, líquido cefalorraquídeo. No es necesario que la muestra sea estéril. Detección de patógeno en particular, aún en presencia de otros patógenos. Conclusiones: la PCR en cadena polimerasa son una técnica ampliamente utilizada en biología molecular para detectar y amplificar fragmentos de material genético específico. Son una herramienta crucial en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, identificación de patógenos y la investigación genética. Las PCR son altamente sensibles y específicas, lo que significa que pueden detectar cantidades muy pequeñas de material genético para distinguir entre diferentes tipos de muestras.